Bueno, ahora sí estamos abiertos a preguntas. Acá estoy mirando en el chat, tenemos una pregunta de... Antes que nada quiero agradecer las tres presentaciones de los disertantes. Vamos a ir a las preguntas porque ya no nos queda mucho tiempo. Tengo una pregunta de Martín Kunik, que su pregunta es: a nivel regional, ¿hay duplicación de misiones y funciones entre ministerios para desarrollar las políticas públicas de despliegue, o hay una coordinación estricta de la agenda digital? ¿Cuál es la experiencia? No sé quién de los tres quiere comenzar. María José, me permito empezar yo, pero primero agradeciendo, porque como una bestia que soy, no agradecí cuando empezó el video, y quiero agradecer la invitación a que participemos en este debate. Lo vengo siguiendo, me parece súper interesante. Y con respecto a la pregunta de Martín, yo creo que él lo sabe, pero la verdad es que hay una duplicación clara porque los ministerios, no solo en Argentina, sino en la región, efectivamente, en su gran mayoría se comportan como, o sea, son compartimentos estancos, y lo que estamos viendo, de que se ha hablado de la transversalidad, es que los distintos ministerios, todos tienen su política TIC, de incorporación de TIC a la agricultura, a la salud, a la educación, y en la gran mayoría de los casos no coordinan las acciones. Nosotros desde Naciones Unidas lo que te puedo decir es que a partir de la reforma propuesta por el secretario general, estamos integrándonos, y hay algunos proyectos como el proyecto GIGA, que es de conectividad de escuelas, en las cuales es coordinado entre UNICEF y la UIT, en el que estamos avanzando en esa necesidad de integrar para no duplicar. Pero la verdad es que la situación todavía existente claramente es de duplicación de esfuerzos, y nosotros tratamos de intervenir con los distintos ministerios, pero nuestra relación esencial es con el ministerio TIC en general del país, y muchas veces no tenemos o facultades o capacidad para generar esa comunicación y evitar esa duplicidad. Muchas gracias, Sergio. Fernando o Antonio, no sé si quieren seguir con alguna... Gracias, María José. Yo también quiero agradecer a los organizadores por la invitación. Realmente es un gusto estar aquí. Un saludo a Sergio y Antonio, los compañeros de panel, y a todos los asistentes. Bueno, esa pregunta es bastante buena, y además me da pie para hablar de otro tema complementario. Como decía Sergio, efectivamente hay una duplicación de funciones y muy poca coordinación institucional, en el sentido que ahora las tecnologías digitales permean, digamos, a toda la economía. Entonces, todos los sectores, todos los ámbitos se han dado cuenta que tienen que empezar a elaborar políticas y acciones de incorporación de las tecnologías, y lo están haciendo de manera un poquito desordenada, si vale el término, en el sentido que no están coordinando esfuerzos. Eso por un lado, pero el otro tema que es un poco complicado en la región es que, a pesar de que hay estos avances, también hay muchas falencias en cuanto al avance a lo que es regulación y legislación en temas digitales. Eh, Como veíamos, por ejemplo, la pandemia nos mostraba un incremento bastante grande en lo que es el uso de teletrabajo, teleeducación, telesalud. Lo mencionaron rápidamente, creo, en alguna de las intervenciones. Mucha de la legislación lo que está haciendo es impedir que se masifique este tipo de actividades, justamente porque no tiene la velocidad de adecuación suficiente como para permitir que los beneficios, digamos, de realizar esas actividades lleguen a varios segmentos de la población. En ese sentido hay, digamos, esta poca coordinación, porque varias organizaciones públicas están incorporando el tema de la digitalización, pero a la vez hay una falta de desarrollo de normativa también que permita masificar los beneficios del uso de las tecnologías digitales. Gracias. Sí, un poco, Majo, complementando también a mis colegas. A ver, yo creo personalmente, ¿no? Y esto es una opinión mía, que sí que es cierto que hay cierto grado de duplicidad en algunos países, pero creo que también sería un poco injusto poner a todos los países en el mismo rasero, ¿no? Yo creo que hay países en la región donde, justamente a raíz de lo que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia, está habiendo una mayor coordinación interinstitucional
Estamos viendo que el problema justamente sanitario que estamos viviendo pues está haciendo que ministros de educación, ministros de salud se acerquen precisamente a los ministerios sectoriales con el objetivo último de precisamente lanzar acciones coordinadas e implementar programas que apoyen justamente la mitigación de la situación actual, ¿no? Y de igual forma hay otros países que también incluso a nivel presidencial pues se han lanzado una serie de decretos presidenciales donde se empodera a una institución y se le da una serie de acciones específicas de coordinación interinstitucional para precisamente implementar planes nacionales de conectividad, que yo creo que es un tema que ha salido de manera recurrente a lo largo de todos los paneles como un elemento esencial, ¿no? Por tanto, la respuesta te diría, sí, en algunos casos hay duplicidad, la ha habido muchísimo hasta febrero del 2020 y creo que la crisis nos ha puesto encima de la mesa un problema no solamente sanitario, sino un problema también de coordinación que algunos países dentro de la región, y no tengo problema en decir nombres, es el caso de República Dominicana, caso de Guatemala, caso de incluso de El Salvador también, donde se están haciendo acciones coordinadas precisamente para afrontar todos estos temas, ¿no? Gracias. Majo, ¿me dejás sumarme y hacer como una conversación de esto? Porque me parece interesante lo que dice Antonio, y recuerdo un caso súper bueno, que fue Colombia. Yo sé que se ha hablado bastante de Colombia hoy a la mañana, pero en un momento ellos tienen Andicom, que es el evento como modelo del sector cada año, y hubo un año que todos los ministerios en una sesión presentaron sus planes TIC, o sea, de implementación de tecnologías de la información en su ministerio. Y de esa forma, por lo menos, tenés una instancia de visibilidad, porque es cierto lo que dice Antonio, y salen regulaciones y se otorgan facultades por ley, por decreto para los distintos sectores del gobierno, pero al momento de la implementación, muchísimas veces vemos que, a pesar de la regulación existente, a pesar de las facultades concedidas a cada uno de los ministerios e inclusive instándolos a que obviamente se comuniquen entre sí, eso no pasa. Entonces, por eso me acordé de esa situación en la cual en el transcurso de una hora, todos los que estábamos ahí pudimos ver en principio, en título y con un poco de bajada de información, qué era lo que cada ministerio iba a hacer en el país ese año, por lo menos lo que tenía previsto hacer. Me pareció muy interesante y quería compartirlo con ustedes. Muchas gracias, Sergio, por tu intervención. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Estuvimos durante todo el panel hablando de diferentes temas. Por sobre todas las cosas, conectar a los no conectados, por supuesto, y creo que hay acciones u objetivos que enfrenta el sector para que eso pueda llegar a cabo. Nombramos agendas regulatorias transversales, que tengan regulaciones flexibles y dejar de lado aquellas regulaciones obsoletas, cómo se distribuye el fondo del servicio universal, que sea en forma transparente, donde todos los actores puedan participar y que tengan como objetivo principal brindar servicios de calidad y aumentar la conectividad en aquellas zonas vulnerables. Hablamos también del tipo de barreras que existen en el sector, ya sean municipales, de procesos que obstaculizan el despliegue de la infraestructura. Antonio nombró bastante el tema de cómo el rol esencial que cumplen las telecomunicaciones en esta crisis económica que están viviendo las diferentes regiones. Por eso me gustaría, como no tenemos tanto tiempo por ahí, ver si ustedes nos pueden resumir cada uno cuáles son los principales retos o cuáles son las principales acciones que en forma conjunta se deberían tomar en el sector para poder reducir la brecha digital o llevar a la región a la transformación digital que se espera, ¿no? Así que bueno, si quieren, les doy la palabra a cualquiera de ustedes para ver si nos pueden dar sus puntos de vista de las acciones o recomendaciones que dan desde su lugar para que esto sea posible y lograr conectar a los no conectados. Adelante.
si quieren, empiezo yo. Bueno, respecto a las prioridades, digamos, o cuáles son los principales desafíos del sector, ya se ha mencionado, pero yo destacaría tres. Bueno, el primero, que es que creo que todos coincidimos, es el de la conectividad. O sea, nuestra región, por ejemplo, tiene un 90% de niños en hogares en quintiles más pobres que no tienen conexión. Veíamos también en la presentación mía que 21% de la fuerza laboral únicamente puede teletrabajar, y la brecha urbano-rural está en varios países duplicándose en estos últimos años. Entonces, esto lo que nos está mostrando es una situación muy compleja de exclusión de varios segmentos de la población, y el desafío principal en ese sentido, entonces, es trabajar para el cierre de esta brecha de acceso en sus diferentes dimensiones. Lo que nos ha mostrado la pandemia es que esta exclusión digital es básicamente una exclusión social y está reforzando las brechas estructurales presentes en América Latina. Un segundo desafío es acelerar todo el proceso de digitalización en el ámbito productivo. Como mencionamos, la recesión, por ejemplo, una caída del 8% del PIB, un aumento del desempleo importante, van a haber 8 millones de nuevos desempleados en la región. El aumento de la pobreza, se calcula que vamos a tener 231 millones de personas en situación de pobreza y 96 millones en pobreza extrema. Esta es una situación muy, muy compleja que requiere de medidas y acciones urgentes que apunten principalmente a una rápida recuperación económica, ¿no? En ese sentido, como mencionaba también, el uso de tecnologías digitales ha permitido sobrevivir a varias empresas. Por ejemplo, algunos numeritos para la región. En Colombia y en México, el número de páginas web empresariales ha aumentado en 8 veces. En Chile y Brasil ha aumentado en 4 veces para un periodo de un par de meses en el 2020. Entonces, la digitalización está apoyando, digamos, a todo el tema de recuperación económica, pero también, como se mencionaba, se ha estado concentrando más en un eslabón vinculado con la comercialización. Y para tener un impacto mucho más fuerte en términos de recuperación, por ejemplo, a niveles de productividad y competitividad, esta digitalización tiene que concentrarse o focalizarse también en todo lo que es el proceso productivo mismo, ¿no? Esto como un segundo desafío. Y el tercer desafío, que lo mencionó Antonio, es fundamental el desarrollo de habilidades digitales, ¿no? Para que estos dos primeros desafíos que había mencionado se puedan atender de mejor manera. Nosotros hemos hecho un estudio justamente en términos de habilidades digitales en la región, y hemos encontrado que en América Latina existe una escasez de oferta en términos de profesionales con habilidades digitales necesarias que puedan, en el estado actual, atender a la demanda del mercado laboral, y esta situación se agrava más en el caso de las mujeres. Yo creo. Sí, yo un poco, por complementar lo que está comentando Fernando, a mi modo de ver, yo os diría que un poco lo que estamos observando y un poco haciendo ese ejercicio también que deberíamos de hacer también de forma conjunta entre todos, creo que a veces nos falta mucho justificar, y no sé si tendríamos que justificar, la verdad, pero nos falta darnos todo el peso que tenemos en términos de crecimiento económico, en términos de desarrollo económico y social que esta industria está generando. Yo creo que hay una serie de elementos que son claros y evidentes que estaba mencionando Fernando. Creo que el valor añadido y el valor agregado que toda la industria está generando, pues no solo en el caso de Argentina, sino en general en todos los países, pues es innegable, pero creo que nos falta dar, digamos, un sentido de cómo, o un sentido de cuál es el coste de oportunidad que para el conjunto de la sociedad tendría el que este labor que está haciendo precisamente la industria no ocurriera. Es decir, en términos de desarrollo, en términos de crecimiento económico, para precisamente no tanto que yo creo que focalizamos mucho en el regulador y en los ministerios sectoriales, y es verdad que ellos son piezas claves, pero no nos podemos olvidar un poco el punto que comentaba el primero de los ponentes sobre las enormes necesidades de inversión que vienen aparejadas a este sector y que está asumiendo el sector privado. Entonces yo creo que hay que dar un mensaje del coste de oportunidad de no apoyar justamente esas inversiones para demostrar no tanto al ministro sectorial, sino a los ministros de finanzas o incluso a las propias oficinas
a nivel presidencial, que este sector no es un sector más, es un sector estratégico donde, al igual que ha ocurrido en momentos atrás con el sector energético, si no hay algún tipo de apoyo a nivel público, pues lamentablemente el sector privado no va a ser capaz de llegar a todo el país, pero no porque sea Argentina, si nos vamos a Finlandia va a ocurrir exactamente lo mismo, y si nos vamos a Estados Unidos igual, y también antes estaban comentando justamente la existencia de planes a nivel público en Europa, donde justamente se está potenciando todo este tema, ¿no? Yo creo que hay un primer desafío que tenemos, donde, sin cambiar el discurso de todos los temas que hemos estado diciendo, que creo que son muy importantes a nivel regulatorio, a nivel de diseño de política pública, etcétera, etcétera, creo que es muy importante darle al gobierno, y en particular a los ministros de finanzas, una idea del coste de oportunidad que supone no apoyar a este sector. Ese es en sí mismo un tema importante. El segundo tema, yo creo que está, pues sí, efectivamente ligado a temas regulatorios, como pueda ser la parte del espectro radioeléctrico. Yo creo que todavía nos queda muchísimo espectro por asignar, y es un espectro que realmente, de nuevo hablando en términos de coste de oportunidad, es muy alto, y tenerlo básicamente sin ejecutar, pues no aporta ningún tipo de valor al conjunto de la economía, ¿no? Y en última instancia, todo lo relativo a la parte de habilidades, que comentaba también Fernando y que creo que es fundamental. O sea, yo creo que no solamente es una cuestión de infraestructura, no solamente es una cuestión de regulación, es también una cuestión de que la población pueda pagar esos servicios y que la población eventualmente sepa qué hacer con todos estos servicios, ¿no? Yo creo que esos tres elementos, y quizás por ponerlo todo junto en un único tema, creo que tenemos que hacer una labor de marketing de cómo vender este tema, más allá de, sí, todas las cuestiones que estamos diciendo, pero demostrando que el valor que nosotros estamos entregando, es decir, $1 invertido en esta industria, genera para la sociedad y para la economía más de $1 de retorno. Muchas gracias, Antonio. Y por último, Sergio, te pido lamentablemente que sea cortita tu intervención porque me están apurando para cerrar, así que adelante. No hay problema, Majo. 3 temas. Diálogo. Desde la primera presentación de hoy a la mañana se habla de diálogo. El diálogo significa escucharse, no significa necesariamente aplicar lo que queremos. Es decir, que se sepa que se está escuchando a todas las partes interesadas, me parece clave. Lo segundo es previsibilidad jurídica, y eso es central, y creo que es una falencia que en general no aplica a Argentina en particular, sino a la región, que los cambios de gobierno implican cambios sustanciales en la política, en la regulación. Entonces, algo que hemos escuchado siempre, políticas de Estado, de la forma en la que se puedan hacer para que tengan continuidad frente a los cambios de gobierno. Y el tercer tema es la apertura mental regulatoria, y creo que era Lucas el que habló del modelo de los sandbox en Colombia. Ensayar, porque estamos en un contexto súper cambiante, muy dinámico, y el regulador tiene esta oportunidad de generar espacios donde pueda probar sin necesidad de estar arrastrando a todo el sector a una iluminación momentánea del regulador, sino hacer pruebas localizadas y enfocadas de determinadas prácticas, de determinados servicios, y cuál sería la regulación más apropiada para desarrollarlo. Hasta ahí llego. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Realmente fueron exposiciones excelentes, muy claras, con todas las necesidades que requiere el sector para poder seguir creciendo. Y como recién acaba de mencionar Sergio, será esencial contar con políticas públicas claras que acompañen el crecimiento, las inversiones, que den seguridad jurídica con sostenibilidad económica a largo plazo, y que tengan como objetivo incrementar la conectividad de la región y a su vez mejorar la calidad de experiencia de todos los usuarios de la región, ¿no? Así que bueno, sin más, voy a agradecer enormemente la participación de los tres disertantes nuevamente, y agradecer a Convercom de nuevo por habernos invitado. Y ahora sí vamos a pasar al video de Raúl Katz,
para cierre de este excelente evento. Muchísimas gracias.